gente, ¿qué tal? Y muchas gracias por asistir a este canal, La Liga de las Almas Libres. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos, ahora nos reencontramos, estoy muy contento porque, bueno, al fin y al cabo ha sido una larga época sin estar en el canal intentando solucionar algunos problemas que parece que ya tienen solución y que ya podemos seguir en adelante con este proyecto. Así que hoy he querido hacer un vídeo que sea un poco más importante, un poco más trascendental. Y se me ha ocurrido hablar de cómo sería si cualquiera de nosotros, y cualquiera de ustedes, pasara una noche dentro de la Gran Pirámide. Que usarais como cama el sarcófago y que pasarais toda la noche allí, dormidos. ¿Qué es lo que le puede pasar a un ser humano si hiciera semejante experiencia? Vamos a contarlo aquí porque es una cosa que, como ya he mencionado en vídeos anteriores, han habido unos personajes en el pasado, incluso de hoy en día también, que sí que han conseguido tener esta experiencia que yo ahora mismo les voy a narrar. Verán, entre esas personas se pueden encontrar gente muy importante como Alejandro Magno, Julio César o hasta incluso Napoleón Bonaparte, que él mismo dijo que al salir de allí dijo: no os voy a contar lo que me ha pasado porque si no, no me creeríais y pensaríais que estoy loco. Estas informaciones vienen a raíz de Javier Sierra, que en una conferencia o una reunión, él habla de la experiencia que él tuvo cuando él mismo consiguió pasar una noche dentro de la Gran Pirámide. Y habla también de que Paul Brunton, que fue un escritor, narra toda su experiencia en el libro que os dejamos aquí. Que curiosamente pude hacerme con ese libro y a raíz de ahí saber un poco cuál fue la experiencia que él tuvo, bastante parecida a la que tuvo Javier Sierra, y así poder traeros esta historia. Para empezar quisiera hacer una breve introducción sobre la etimología de algunas de las palabras que me han resultado muy interesantes, como es por ejemplo la palabra sarcófago. Mirad, yo no tenía ni idea de que la palabra sarcófago en griego significa devorador de carnes. Pero sí que es cierto, da mucho de lo que pensar, sobre todo si ya conoces esta historia. Mire, verán, esta historia es una historia que trata del alma, que trata del espíritu y que trata de lo más etéreo del ser humano. La palabra sarcófago quiere decir devorador de carne. Devorador de carne. Ahí es donde yo empiezo a pensar o a reflexionar y a ver por qué algo como el sarcófago se tiene que llamar devorador de carne. Entonces empiezo a pensar y digo, ¿qué es lo que queda del ser humano cuando toda la carne ha sido devorada? ¿Qué es lo que queda del ser humano cuando todo lo físico y lo material ha sido devorado? Pues seguramente la conciencia, ¿no? La conciencia, el alma, el espíritu, que cada uno lo llame como quiera, pero eso es imperdonable. Y eso es lo que el sarcófago no es capaz de absorber. Pues aquí veremos cómo algunas personas han sido devoradas por ese sarcófago y dejándoles su conciencia libre y vagando por un mundo que todos desconocemos. Así que, sin más, vamos a ver qué es lo que trae este emocionante vídeo. Así que sin más, dentro del vídeo. Cuando conseguí el ansiado permiso para entrar en la Gran Pirámide una noche entera, los lugareños de la zona de Giza me advirtieron de que un ejército de espectros la custodiaba y que son capaces de todo con el objetivo de mantener a la pirámide aislada y protegida de todo aquel que intente desvelar su más profundo secreto. Bastaba decir que me tomaron por loco por no seguir su consejo. Aunque soy una persona altamente sensitiva, decidí entrar en la pirámide en ayuno para ayudar a mi cuerpo a ser más receptivo. Empecé a notar, poco a poco, conforme recorría los entresijos de esta pirámide, que este templo tiene una atmósfera diferente, como si un manto de otra realidad estuviera a punto de colisionar conmigo e imbuirme a otro lugar, o tal vez a otro tiempo.
Yo estaba expectante, a la vez que relajado, tras varias meditaciones y sentía que cada vez más y más aquella atmósfera se apoderaba de mí y yo no ofrecí resistencia. Es más, dejé que se robusteciera esa otra realidad en mí. Sin embargo, sentí aquella otra atmósfera con pavor. Las energías eran pesadas y los latidos de mi corazón se aceleraban ante una posible presencia hostil. Aún así, no veía absolutamente nada. Con el pasar de los minutos, aquella realidad, solo existente en tan magnífico templo, me absorbía cada vez con mayor celeridad. Aquellas monstruosas sospechas que yo sabía que andaban revoloteando a mi lado empezaron a dejarse vislumbrar. Ya no eran sombras que se movían en mi cabeza. Dejaron de ser aquellos breves reflejos fruto de mi vigilia a oscuras para convertirse de repente en presencias visibles. Así que me encontré en la cámara del rey con todo un elenco de seres monstruosos. En su mayoría eran rostros humanos desgastados, insanos, enfermos, repulsivos y abominables, que habrían provocado la inmediata huida en cualquier ser humano como ser sensato y racional. Y entendí que estos seguramente serían aquellos seres que custodiaban la pirámide como me dijeron aquellos lugareños antes de entrar aquí. Y estoy convencido de que se trata de las pobres almas enterradas en la necrópolis vecina, porque fueron enterradas allí para salvaguardar la pirámide aún después de muertos. Aquella era su función para la eternidad. Yo, sin embargo, había venido desde muy lejos, y aunque tuviera el corazón estremecido, reuní el valor suficiente para no moverme del sitio. Aquellos seres se aproximaban a mí e incluso uno de ellos llegó a tocarme. El miedo hizo de mi cuerpo una estatua rígida y vulnerable sin ningún tipo de control sobre él. Pero esa realidad de repente fue absorbida y desplazada por la nada como hace el viento con las motas de polvo. Todo cambió radicalmente en aquella cámara del rey. La baja vibración desapareció y cambió por la de una frecuencia más elevada, mucho más elevada. Aquellos pobres espíritus desaparecieron también desolados y prisioneros de su infinita tarea. En su lugar aparecieron dos figuras ancianas y venerables. Vestían con túnicas blancas y sandalias. También les rodeaba un halo luminoso que parecía pintarles más como semidioses que como simples mortales. No dejaba de preguntarme, ¿a dónde me he ido? ¿Habré viajado a otra dimensión? O tal vez me fui a un Egipto muy primitivo. Era muy complicado hallar una respuesta firme. Uno de aquellos ancianos se aproximó a mí con actitud amable y con intención de entablar una conversación conmigo. Su mirada seria pero cariñosa y venerable se focalizó en mi rostro. Me preguntó acerca de por qué vine hasta aquí. Quiso saber por qué los caminos tomados por los simples mortales no me bastaban. Literalmente me dijo: la senda del ensueño te alejará de los lindes de la razón. Los que lo siguieron acabaron locos. Aquel que entra en contacto con nosotros pierde el vínculo con el mundo. Tras estas palabras, se desvaneció como lo hicieron aquellos monstruos antes que él. Se aproximó a mí el otro anciano, aún todavía más viejo que el anterior, un aspecto viejísimo, pero tan era así que no sería capaz ni de aventurar a hacer conjeturas sobre su edad. Se postró enfrente mía y me dijo: los poderosos amos de las potencias secretas te han acogido para conducirte a la sala del saber. Ya pude entender, sin mediar palabra con aquel anciano, que quería que me tumbase en el sarcófago, y así lo hice. Entonces empecé a sentir que todo a mi alrededor vibraba. Vibraba con una fuerza tal que hacía sentir el mayor de los vértigos, y digo vértigos porque me alcé a los cielos a una velocidad que tan solo el pensamiento podría igualar. Era como ir a través de un torbellino, como si algo muy potente y magnético intentara llevarme con él. Así quedé suspendido en aquella sala del rey mirando mi propio cuerpo, al que, por cierto, estaba distinto como yo lo dejé. Ahora el cuerpo tenía los brazos cruzados, y si yo no los puse así, ¿quién lo dispuso de tal forma?
cada vez entendía menos. También colgaba de mí un hilo plateado que alumbraba tibiamente la sala, con la misma luz que proyecta la luna para iluminar las noches. Y me dije a mí mismo, este es el estado de la muerte. Ahora sé que soy un alma, que puedo existir separado de mi cuerpo. Siempre lo creeré porque lo he comprobado. Aquel viejísimo e imperdurable ser clamó una oración al cielo para que los dioses me favorecieran en mi vida espiritual, y justo tras eso aparecieron de la nada algunos seres queridos míos que fallecieron y que ya no estaban conmigo. Tuve la oportunidad de hablar con ellos y así de no sentir que esas personas se fueron de mi vida, porque ahora entiendo que nunca se fueron y que el engaño de mis sentidos me hizo sentir una soledad que no era cierta. Aquellas personas están siempre conmigo y ahora lo sé porque lo he comprobado. Aquel ser se acercó a mí una última vez y me dijo: en la pirámide se encuentra la historia perdida de las antiguas razas de la humanidad y de la alianza que hicieron con el Creador por medio del primero de los profetas. A este espacio han sido traídos hombres escogidos para mostrarle dicha alianza. Supe de repente que estábamos en algún lugar todavía por descubrir en la Gran Pirámide. El pasillo era largo, estrecho, y estaba inclinado con las mismas medidas exactas que el pasillo de la entrada. Sin embargo, no era el mismo pasillo. Y empecé a sospechar que tal vez estaba caminando por pasillos que aún, a día de hoy, permanecen ocultos y enterrados entre las miles de millones de toneladas de granito. Me dijo que continuáramos hasta el final, donde esperaba una gran puerta que al parecer, por el gran porte de aquella entrada, daría acceso a una gran sala. ¿Sería la sala del saber, que todavía está por descubrir? ¿Aquella en la que se encuentran todos los secretos ocultos de este gran templo? Me dijo que, bajo ningún concepto, mirase atrás, y así continué unos metros. Aunque más adelante una sensación se apoderó de mí y tuve que hacerlo, y al tornar la mirada todo se convirtió en un vacío repentino. Estaba flotando en medio del espacio y de la inmensidad de las estrellas. Al poco rato volví a ser absorbido por ese feroz torbellino que iba a dejarme de vuelta a mi pesado cuerpo. Así concluye mi experiencia, y de alguna manera, al despertar, aún podía seguir escuchando en mi mente las palabras del anciano. Entendí que el secreto de la pirámide es el mismo secreto que se halla dentro de todos y cada uno de nosotros, que si conseguimos llegar hasta lo más profundo de nosotros mismos, como hice yo en aquella pirámide, hallaremos las respuestas de nuestros mayores misterios. Sin embargo, no consigo entender cómo es posible que una estructura, por magnífica que sea, haya conseguido entrar dentro de mí para ayudarme a superar mis miedos y también mis mayores inquietudes. Tengo la sensación de que jamás volveré a ser el mismo y desde luego nunca volveré a pasar una noche en la Gran Pirámide. Aunque siempre me quedará la duda de saber cómo fue posible. ¿Quién tenía una tecnología tal como para construir semejante templo con vida propia? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. También quisiera comentar que creo que la pirámide tiene muchas funcionalidades. He visto vídeos en otros canales, bueno, y documentales y libros, por supuesto, ¿no?, que hablan de las funciones de la Gran Pirámide. Y yo creo que esto es una cosa que no tiene por qué estar reñida. Yo creo que la pirámide puede ser multifuncional y creo que esta puede ser una de sus muchas aplicaciones que tiene la pirámide, la cámara del rey y más concretamente el sarcófago. Me gustaría que dejarais vuestro like, vuestro comentario, que reflexionáramos un poco y que compartiéramos las ideas sobre qué opinamos de si la pirámide puede interaccionar de una manera etérea con el ser humano como lo ha hecho con estas personalidades. Y nada, nos vemos en el siguiente y muchas gracias por estar allí.